Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios te cubra de manera especial a ti y a todos los tuyos en el nombre poderoso de Jesús. Es un placer, es un honor poder estar nuevamente aquí en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y hoy quiero hablar acerca de un tema muy especial, de un tema que sé que muchas personas necesitan, que están ahí escuchando, y quiero hablar un poco acerca de lo que es la restauración espiritual. Amén. Vamos a ver cómo Dios empieza a hacer esta parte en nuestra vida que tanto nosotros necesitamos o que tanto nosotros anhelamos que Dios trabaje en nuestro corazón. Tenemos que saber, hermanos, que para nosotros poder recibir una restauración espiritual, es imposible poderla recibir si nosotros no tenemos una comunión, una unión, una decisión en nuestro corazón de poder nosotros caminar bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pero para hablar de restauración, yo quiero que leamos aquí primero en Deuteronomios capítulo 10. Deuteronomios capítulo 10, gloria a Dios. Vamos a leerlo desde su versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias porque tú estás aquí, Dios mío. Te pido, Dios amado, que toques cada persona que va a escuchar esta palabra, Dios. Que no sean mis palabras, sino la tuya, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. La restauración. La restauración, cuando hablamos de restauración, tenemos que entender que es algo que Dios vio que tú tenías en tu vida, algo que se quebró espiritualmente. Y cuando Dios te habla de restauración, es que Dios quiere que aquello que se quebró, que está destruido, que está olvidado, que está abandonado, vuelva a su estado original. Amén. Entonces, en este camino, muchos de nosotros empezamos sirviéndole a Dios con un fuego poderoso, sirviéndole a Dios con mucho ánimo, sirviéndole a Dios con mucha dedicación, con mucha devoción, pero muchas veces el enemigo nos engaña y trae cosas que poco a poco pueden ser que vayan deteriorando nuestra vida espiritual. Y hay mucha gente que a veces dice: wow, Señor, anteriormente tenía más fuerza para servirte, anteriormente tenía más ánimo para orar, tenía más ánimo para ayunar, para ir a la iglesia, para hacer la obra, pero ahora me estoy sintiendo muy desanimada. Estoy sintiendo que mi fuerza o mi ánimo ha desfallecido. Entonces, cuando llegamos a este punto donde ya muchas veces ya no nos importa tener una relación con Dios, porque hay muchas personas que van a la iglesia, se sientan, escuchan los mensajes y asientan con la cabeza y dicen que sí, pero no hay un cambio en su corazón. No hay un cambio de actitud, no hay algo que los haga a ellos poder cambiar de vida. Entonces, aquí es donde nosotros podemos buscar lo que es la restauración. Porque la restauración no es Dios desecharte, no es Dios decir: bueno, ya tú no me sirves como antes, ya tú no oras como antes, ya tú no ayunas como antes, yo te voy a desechar. No. Eso no es restauración. La restauración es cuando Dios, con lo poco que tienes, con todos tus defectos, con todas tus debilidades, con todos tus problemas, con toda la guerra que tienes y que estás cargando, Dios te clasifica, Dios te llama y Dios te dice: con todo eso yo voy a hacer algo grande en ti.
Entonces, a mí me impresiona algo porque para hablar de restauración, aquí nosotros podemos encontrar un ejemplo poderoso en lo que pasó con el pueblo de Israel y las tablas de los mandamientos. Aquí nosotros podemos ver que Dios había llamado anteriormente a Moisés hacia el monte y lo había llamado para que Moisés estuviera en ayuno, estuviera buscando la presencia, pero era para entregarle algo. Porque cada vez que Dios te quiere restaurar, lo primero que él hace es que te llama. Muchas veces nosotros decimos, wow, Señor, yo quiero una restauración, pero la restauración no puede llegar tú en la misma condición de vida. No puede llegar tú sentado en el mismo lugar. No puede llegar tú estático, quieto. Para que haya restauración, tú tienes que acudir al llamado de Dios. Tú tienes que empezar a hacer las cosas que el Espíritu te está diciendo. Porque muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos está hablando y nosotros ignoramos lo que Dios nos está diciendo, pero porque muchas veces vemos que tal vez sea muy difícil hacerlo, pero no entendemos que en esa dificultad y en ese llamado que Dios te está haciendo es que está tu restauración. Cuando Dios llama a Moisés la primera vez, todos sabemos la historia de lo que pasó. Las tablas de los mandamientos fueron rotas por él al ver el pecado que había pasado con el pueblo de Dios. Pero aquí nosotros vemos que Dios le habla a Moisés y le dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, escucha lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Algo que me impresiona es lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, como las primeras. Yo no quiero algo nuevo que tú añadas. Yo no quiero que tú pongas algo que yo no te he dicho que pongas. Yo quiero que tú vuelvas y hagas lo mismo que hiciste antes. Yo no sé de qué manera Dios te llamó. Yo no sé de qué manera tú buscabas a Dios. Yo no sé de qué manera tú le servías a Dios. Pero de esa misma manera es que Dios te quiere. Como Dios te llamó desde el principio, así mismo Dios te sostendrá y te quiere hasta el final. Para que haya una restauración, tiene que haber obligatoriamente un cambio de actitud. Pero ¿para dónde tiene que ir ese cambio? Hacia lo que nos funcionó anteriormente. Hacia las herramientas que antes nosotros utilizábamos en el mundo espiritual para nosotros poder vencer. Entonces aquí el Señor no le dice a Moisés, Moisés, mira, yo quiero que tú hagas esto y aquello. No. Lo mismo que tú hiciste, como las primeras tablas, yo quiero que tú me labres. Oiga esto, lábrate tú esas 2 tablas como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Aquí vemos que para que pueda surgir una restauración, nosotros mismos tenemos que estar preparados y preparar nuestro corazón para que Dios pueda trabajar. Aquí vemos que Dios no es el que saca las 2 tablas. Aquí vemos que Moisés es el que tiene que hacerlo. Entonces, muchas veces nosotros queremos dejárselo todo a Dios y nosotros oramos y le decimos, Señor, hazlo tú, cámbiame tú. Transfórmame tú, libértame tú. Sí, Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer a través de tu actitud y a través de tu disponibilidad al cambio. Muchas veces nosotros decimos, Espíritu Santo, yo necesito que tú hagas las cosas y pensamos que de la noche a la mañana va a llegar la restauración y no es así. Moisés tuvo que enfrentar el dolor, enfrentar, gloria al Señor, el esfuerzo. Yo me imagino a Moisés cómo tuvo que sacar esas 2 tablas de aquí, gloria a Dios, aleluya, y cómo Moisés tuvo que darle forma otra vez. Porque cuando estamos fuera de Dios, nuestras tablas se rompen, la forma que Dios nos dio se va. ¿Qué Dios le dijo a Moisés? A Jeremías, le dijo, vete a casa del alfarero. Y cuando Jeremías vio que la vasija en la mano del alfarero se estaba deshaciendo, entonces el alfarero tomó el mismo barro y volvió y le dio forma.
Y eso es lo mismo que Dios va a hacer contigo cada día. Cada día Dios te va a dar forma. Cada día Dios va a usar cosas que tal vez te duelan, que tal vez te incomoden, que tal vez tú sientas que son las peores cosas que te están pasando en tu vida, pero todas esas cosas Dios le está usando para formarte a la manera de Él. Y vemos aquí algo muy poderoso, porque Dios le dice a Moisés, eres tú el que tiene que labrar las tablas. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la responsabilidad de labrar las tablas y Dios tenía la responsabilidad de poner la palabra. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, ya Dios lo tiene. Ya tú tienes la palabra. Ya Dios habló. Ya Dios dijo que tú te vas a levantar de ahí, de donde tú estás. Yo no sé si tal vez tú estás en una atmósfera donde tú has dicho, wow, es difícil que yo pueda restaurarme. Es difícil que Dios me pueda levantar. Tengo muchas ataduras, tengo mucha angustia, tengo depresión, tengo ansiedad, tengo muchas cosas que arrastro del mundo, que no me dejan servirle a Dios como Dios quiere que yo le sirva. Pero Dios te dice, en esta hora solamente tienes que labrar las tablas porque ya yo tengo la palabra. Moisés tenía la palabra, Moisés tenía la orden de Dios, pero necesitaba el esfuerzo. Y dice aquí que el Señor le dice a Moisés, no solamente labra las tablas, sino sube al monte. Cuando Dios le dice a Moisés, sube al monte, Dios le está diciendo, sube de nivel. Dios le está diciendo, elévate. Dios le está diciendo, sal de donde tú estás, del lugar donde estás. Ahí no voy a poder escribir lo que quiero escribir en tu corazón. Y muchas veces nosotros no podemos ver que la palabra de Dios se impregne en nuestros corazones, porque en el ambiente en donde estamos no es que la palabra va a prosperar. Cuando usted siembra una semilla, usted se da cuenta que si usted siembra esa semilla en un ambiente muy frío, extremadamente frío, la semilla no va a poder germinar. Si la siembra en un ambiente demasiado caliente, tampoco va a poder germinar. Puede ser que brote, pero se va a morir, porque lo que está ahí, el ambiente no lo va a dejar crecer. Asimismo es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros nos estamos moviendo en un ambiente que Dios no quiere que nosotros nos movamos, y ese ambiente está matando la palabra que Dios depositó en nuestra vida. Dios le dice a Moisés, tienes que elevarte, tú tienes que subir donde yo estoy. La restauración no es a nuestra manera. La restauración no es nosotros en nuestra zona de confort. Ay, Señor, tú me dijiste que me ibas a restaurar y yo me quedo aquí y yo de aquí no voy a salir y yo me voy a mantener aquí creyéndote. Yo tengo fe. Sí, la fe tú la tienes, pero la fe sin obra es muerta. Para tú poder ver la restauración, tú vas a tener que salir de tu zona de confort. Y así como Moisés subió, dice la palabra, Dios le dijo, lábrate las tablas, esfuérzate, haz el ambiente, crea el espacio. Labrar las tablas es crear el espacio en nuestro corazón para que Dios permanezca. Crear el espacio en nuestra vida espiritual, en nuestro diario vivir, donde Dios sea la prioridad. Pero para que eso suceda, necesitamos subir. Subir al monte significa nosotros negarnos a nosotros mismos. Subir al monte significa esfuerzo, significa batalla, significa guerra, significa pruebas, significa dificultades. Pero en el monte está tu fuerza. En el monte está lo que tú anhelas. En el monte está esa estabilidad que Dios te quiere dar y te quiere entregar. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Moisés tiene que hacer estas dos acciones. Primero, crear las tablas. Crear. Hay cosas que lamentablemente no van a estar en tu corazón y tú las vas a tener que crear. Hay cosas que tú dices, wow, pero no tengo el deseo, no siento el deseo de servir a Dios, pero vas a tener que crear el deseo de servirle. Muchas veces hay cosas en tu corazón que te van a decir, wow, no tengo la fortaleza para poder salir, pero vas a tener que crearla. Porque todo esto viene con lo que Dios te está diciendo. Cuando tú creas las tablas,
Tú estás preparado para que Dios plasme su palabra en ti para siempre. Y vemos aquí cómo Dios toma a Moisés y cómo Moisés va y sube al monte y dice, y hazte un arca de madera. El arca era el lugar donde las tablas tenían que reposar, porque en el arca de madera eso simbolizaba la misma presencia de Dios sobre la palabra. Porque la palabra, para que pueda germinar, necesita presencia. Hay personas que tienen la palabra, que tienen la fe, pero no tienen la presencia. Y para tener la presencia hay que tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. No podemos decir que tenemos la presencia si estamos abriéndole puertas al enemigo, si estamos en pecado, si estamos en cosas que a Dios no le agrada, porque la presencia se va a alejar. Para que la presencia pueda permanecer en nosotros, nosotros necesitamos urgentemente un cambio. Y ese cambio viene con todo esto que hemos hablado, con obedecer la palabra, con crear el espacio, con subir al monte, con buscar la presencia de Dios. Entonces, aquí hay algo muy poderoso, y es que Dios le dice a Moisés con su palabra lo que él tenía que escribir. Y Dios le dice, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Dios le da aquí a Moisés una garantía de que lo mismo que había antes estaría hoy. Y tal vez el enemigo te ha ministrado en tu mente y te ha dicho, lo que antes Dios hizo contigo no lo puede hacer hoy. Pero Dios te está diciendo, sí se puede, porque para Dios no hay nada imposible. Si tú vuelves otra vez, Dios vuelve y trabaja contigo. Si tú vuelves y confías en Dios, Dios vuelve y te levanta. Si tú vuelves y creas las tablas, Dios puede volver a poner su palabra en ti. Recuérdate que nosotros somos una vasija y hay momentos en los cuales nosotros vamos a perder la forma, pero eso no quiere decir que perder la forma será perder el valor, porque muchas veces nosotros pensamos que porque ya no tenemos la forma de Cristo, porque ya el enemigo nos ha dado una forma diferente, la cual Dios no quiere que tengamos esa forma, pensamos que ya estamos desechados. Pensamos que ya Dios se olvidó, pensamos que no tenemos perdón, pensamos que no tenemos restauración, pero Dios te está diciendo en esta hora, eso es mentira del enemigo, porque sí hay restauración para aquellos que quieran volver a su presencia. Me impresiona mucho porque Dios le dice a Moisés, vuelve y hazlo otra vez, porque todo será igual. La misma palabra que yo te di en las primeras tablas que se quebraron, yo las sigo sosteniendo y yo las sigo trayendo hoy a tu memoria. Y no solamente se van a quedar en tu mente, sino que las escribiré. Y hay personas que me están escuchando en esta hora y el Espíritu Santo de Dios le dice, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara todo tu ser, porque Dios va a empezar a escribir. Cuando Dios empieza a escribir en ti, muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios está escribiendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios está trabajando. Pero nosotros podemos saber que si estamos en el lugar que Dios dijo, que si estamos haciendo la voluntad del Padre, que aunque haya dificultades, que aunque haya guerras, que aunque haya batalla, pero si estamos ahí en su presencia, Él está escribiendo. Él está estableciendo la palabra dentro de nosotros. Entonces, aquí nosotros vemos cómo Moisés tiene que hacer el arca, porque el arca es lo que va a ¿qué? El arca va a guardar la palabra. El arca va a proteger. El arca va a sostener las tablas. Y muchas veces nosotros hacemos una cosa, pero no hacemos la otra. Hay veces que nosotros hacemos la tabla, pero el arca no la hacemos.
Hay muchas veces que nosotros subimos al monte, pero subimos al monte sin las tablas. Entonces no podemos obedecer a Dios en una área y en otra desobedecerlo, porque por esa razón es la cual tú no has visto la mano de Dios obrar en tu vida. Tú no has visto la restauración completa que Dios hace mucho tiempo quiere hacer contigo, porque se necesita una obediencia total. Se necesita acatar las órdenes de Dios de una sola vez y no poner pretexto y no poner excusa. Aquí Moisés no le preguntó a Dios, Señor, ¿qué tú estás haciendo? Pero ¿por qué tú me dices a mí que yo tengo que volver a hacer lo mismo? Muchas veces Dios te dice, ora, ora, ora. Y a veces decimos, pero no está resultando. Estoy orando, pero no veo la respuesta o el cambio que estoy pidiendo. Pero Dios te está diciendo, vuelve y hazlo. Vuelve otra vez. Vuelve y actívate. Vuelve y haz lo que hacías antes. Porque cuando tú menos te lo imagines, llegará la restauración para ti, para tu vida, para tu casa y para tu familia. Si hay algo en lo cual el enemigo le teme, es cuando hay un corazón obediente, porque el corazón obediente no anda cuestionando a Dios. El corazón obediente no le anda preguntando, el corazón obediente actúa y ya. Y eso es lo que Dios está buscando en estos tiempos y en esta generación, porque hay mucha gente preguntando mucho, perdiendo el tiempo. Hay mucha gente desenfocada, hay mucha gente enredada en muchas cosas del mundo, en muchas cosas de afuera, pero son pocos aquellos que están enfocados en que Dios trabaje en su vida. Ahora mismo estamos viviendo en unos tiempos donde la gente, gloria a Dios, aleluya, solamente quiere que Dios trabaje en ellos de una manera selectiva. Solamente quieren que Dios toque ciertas áreas. El Señor le dijo a Moisés, las tablas tú las vas a hacer, pero tú las tienes que hacer exactamente como las primeras. No le dijo haz una sola, le dijo hazla a sí mismo, lábrate dos tablas le dijo. Y con esas dos tablas, igual que las primeras, yo estableceré mi palabra. Entonces, ¿cuál es el problema del creyente? El problema del creyente es que Dios le dice una cosa y ellos hacen la mitad. El problema del creyente es que Dios le dice es de esta manera, pero ellos lo quieren hacer de otra. Entonces, la obediencia es lo que va a traer la bendición de Dios. Por más que tú hagas algo, si no lo haces de la manera y en la obediencia de Cristo, no va a haber resultado. Por eso vemos gente que ayuna y no cambia. Por eso vemos gente que ora y no cambia. Te dicen, oran. Personas se me acercan y me dicen, no, pero es que yo estoy orando y yo estoy ayunando. Y usted lo ve y cuando lo ve igual. Y usted dice, pero ¿y qué es lo que le pasa a ese hermanito que siempre está supuestamente buscando de Dios? Supuestamente está en la presencia de Dios, pero sigue igual. Lo que pasa es que no es como la gente lo dice. Hay veces que hay gente que ora, pero ora a su manera. Hay gente que ayuna, pero ayuna a su manera. Por eso Dios reprendió a su pueblo Israel, porque el ayuno que ellos hacían no era el que Dios quería. Entonces, el punto no está en hacer las cosas. El punto está en hacerlas bajo la voluntad de Dios. El punto está en hacer las cosas conforme a como Dios te le está mandando. Por eso Moisés pudo restaurar las tablas de los mandamientos, porque Moisés no empezó a querer establecer mandamientos, no empezó a decirle a Dios, Señor, mira, Señor, así no es, mira, a lo mejor de esta forma, o a lo de aquella, o mira, pon las tablas de esta manera. No. Moisés simplemente obedeció. Y es algo simple y algo que es simple, pero nos cuesta mucho, hermano. La obediencia nos cuesta mucho. Nos cuesta demasiado, hermano. Obedecer a Dios es algo muy, muy, muy costoso, pero es algo muy, muy, muy bendecido. Por eso fue que desde el principio Dios le está hablando a su pueblo de la obediencia, porque la obediencia trae miles de beneficios. La obediencia trae restauración. De lo que estamos hablando hoy, trae bendición, trae prosperidad, trae cambio, trae vida.
lo que la obediencia trae a tu vida son cosas que tú ni siquiera te puedes imaginar. Y por eso es la guerra del creyente. La guerra del creyente, el otro día yo estaba de camino hacia una obra misionera y yo venía hablando con unas hermanas y el Señor me trajo esa palabra mientras yo iba de camino y yo le decía a ella, decía, ¿sabes qué? La guerra más grande que nosotros tenemos ahora mismo es por agradar a Dios. No hay una guerra más grande que tú vayas a sentir que sea esa. Tú vas a sentir que por agradar a Dios se van a oponer 20,000 obstáculos en tu vida. Tú vas a sentir que el mundo se va a poner en tu contra, que todas las cosas te van a atacar por tu querer agradar a Dios. Porque cuando tú logras agradar el corazón de Dios, hay algo poderoso que sucede en ti. Y no solamente en ti, sino en todos los que te rodean. Porque la Biblia establece que todos aquellos que agradan a Dios son bendecidos, son prosperados, son fortalecidos, son llenados del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que tú estás sintiendo toda esta guerra, porque tu corazón quiere agradar a Dios, pero para eso necesitas ser restaurado. No podemos tener solamente una buena intención. Necesitamos tener una buena intención, pero también necesitamos tener una base. ¿Y cuál es la base? La palabra. La palabra es la que va a permanecer en ti. No importa lo que pase. La Biblia dice el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no van a pasar. Dios te dio una palabra desde el principio y hoy Él viene a recordártela a ti. Hoy Él viene a decirte otra vez, yo quiero hacer lo que dije hace 10 años contigo. Te dije hace 10 años que tú ibas a ser bendición. Te dije hace 10 años que tú ibas a ser un predicador, que tú ibas a ser un profeta, que tú ibas a ser mi ungido, que tú ibas a ser mi hijo. Y esa palabra hace tanto tiempo que Dios te la dio. Él quiere que vuelva y tome forma, pero es tu responsabilidad crear las tablas. Es tu responsabilidad crear el espacio en tu corazón y decir, si hay algo que tengo que quitar, lo voy a quitar. Si hay algo que tengo que doblegar, lo voy a doblegar. Si hay algo de lo que tengo que alejarme, me voy a alejar, pero quiero crear el espacio para que su palabra se pueda establecer en mí, porque solamente creando el espacio es que nosotros vamos a poder ver la bendición de Dios sobre nuestra vida. Hermanos, vamos a obedecer a Dios, vamos a servirle a Dios. Vamos a entregarnos a Dios, vamos a conocer a Dios, vamos a buscar a Dios. Hermano, hay una bendición grande para aquellos que labren las tablas y hagan que su palabra permanezca en su vida. Dios te está dando esta palabra en esta hora, y la palabra que Dios te está dando no es para que hoy tú escuches este video y sigas igual. Gloria al Señor. La palabra que el Señor te está entregando en esta hora no es para que solamente la escuche, sino para que la obedezca, sino para que hoy tomes esta palabra como tuya y empieces a caminar bajo esta palabra. Y Dios va a hacer cosas poderosas contigo. Dios te va a restaurar. Aunque el enemigo te haya dicho que no, aunque hayan venido momentos difíciles, aunque hayan llegado situaciones a tu vida, que tú digas, wow, Señor, siento que no llegará, pero Dios te dice, te voy a restaurar, te voy a levantar y te voy a dar vida. Así que Dios te bendiga de manera especial y yo oro ahora en el nombre de Jesús para que Dios te cubra. Oro para que la sangre de Cristo, aleluya, te limpie de todo pecado, para que la presencia de su Espíritu sople en ti y vuelva y restaure. Así como los huesos secos se unieron, así, gloria a Dios, aleluya, como lo que estaba desordenado se ordenó. Así, Dios mío, Padre de la gloria, oh Padre, como tú hiciste, Dios mío, con tu pueblo, Padre, que levantaste a un Nehemías, Señor, que levantaste a un Esdras, Señor, para restaurar.
Así te pido que levantes, Señor. Así te pido que restaure, así te pido que sanes, así te pido que ayudes a aquellos que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Que sea Dios sobre tu vida, que sea Dios sobre tu familia, que sea Dios dándote la fuerza para vencer. Dios te bendiga. Te habló tu hermana y amiga Cindy Jaques. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión.